Hola amigos del internet, bienvenidos a la primera emisión de 5 pies al gato. 5 patas o 5 pies. 5 pies al gato. Ok, 5 pies al gato. Ok, va de nuevo. Hola amigos del internet, bienvenidos a la primera emisión de este podcast llamado 5 pies al gato. Yo soy Mara Domínguez Gaya, mercadóloga, coach y estudiosa del comportamiento humano. Y yo soy Carla Gaya, sí, soy su mamá. Soy licenciada en comunicación con una maestría en terapia Gestalt y soy coach certificada desde hace muchos años y también apasionada y estudiosa del comportamiento humano. Esas somos nosotros y a mí me gustaría platicarles un poquito de dónde surge la idea de hacer este podcast. ¿Sí? Sí, es cierto. La verdad es que desde hace un tiempo que tenemos esta idea dándonos vueltas en la cabeza, no nos animábamos a aventarnos, pero pues bueno, va. Espero nos tengan paciencia. Primero que nada nos regalen un suscribir aquí abajo, un like. Si es que quieren seguir escuchando más de nosotras, nos encantaría. Y bueno, ténganos paciencia para ir mejorando en esto. Pero bueno, aquí estamos arrancando nuestro podcast, como dice mi mamá, más que nada porque venimos de una familia en la que los dichos y refranes son parte importantísima de nuestra cultura. Mi abuela Luz María pues educó a mi mamá y a mis tíos en base a dichos y refranes, ¿no? Todo el tiempo nos decía dichos y refranes. En vez de decirnos, haz esto o deja de hacer aquello, lo que nos decía mi mamá era un dicho, ¿sí? Una buena manera no tan directa y tajante de educar, pero te dejaba pensando, ¿no? Así es. Por ejemplo, cuando yo era adolescente, por poner solamente un ejemplo, o sea, su dicho favorito conmigo es, niña, tranquila, todo cae por su propio peso. ¿Por qué crees que me lo decía? Paciencia, que te dan los años, por acelerada. Por acelerada, por intensa, porque todo lo quería para antier y mi mamá siempre me decía, tranquila, todo cae por su propio peso. Entonces, esa era la forma de educarnos y esa es la forma que sin haberme dado cuenta claramente yo eduqué a mis 3 hijos. Y mis hijos ahora se mueren de la risa con los dichos de Luz María y con los dichos conocidos popularmente porque son parte de la familia, parte de la cultura Domínguez Gaya. Claro. Y eso somos nosotros. Se nos ocurrió, ya que las dos en este último año leímos un libro que tenemos aquí, por cierto, súper interesante, muy recomendable, Las 48 leyes del poder de Robert Greene, autor con posgrado en estudios clásicos. Este libro es una joya, la verdad, y nos encantó porque habla, es un compilado de más de 3,000 años de historia, de estrategia, de las relaciones del poder, de naturaleza humana, y ejemplifica con ejemplos históricos, valga la redundancia, este compilado de 48 leyes que a su parecer rigen a la sociedad humana. Entonces, este libro nos encantó y tenemos pensado dedicar un capítulo del podcast por ley y poner ejemplos personales y también hacer una relación con alguna frase, dicho o refrán que nos venga a la mente. Yo aquí quiero comentar algo. Bueno, primero que nada, cuando Mara y su marido Carlos me recomendaron este libro, estuve muy renuente a leerlo durante un buen rato, ¿verdad? Claro. Porque yo le decía, no, es que ¿cómo es posible que tú me estés recomendando un libro para poder manipular a las personas? Sí. Y Mara me decía, mamá, no es manipulación, uno tiene que entender cómo funciona el poder para poder usarlo de la mejor manera. Entonces, finalmente, gracias a esta cuarentena, centena, confinamiento, circunstancias sui generis que estamos viviendo en el mundo, me di a la tarea de leer muchas cosas, entre ellas este libro. Y cuando lo empecé a leer, le dije a Mara, ¿qué crees? Que cada ley que voy leyendo, lo primero que se me viene a la cabeza es un dicho particular. Y aquí les tengo que comentar otra cosa. Yo también me dedico, además de dar coaching a ejecutivos y a grupos, me dedico a dar talleres, a dar conferencias, a dar cursos y usualmente pongo ejemplos prácticos, cotidianos y muchos dichos. De Luz María. De Luz María y míos, y que algunos incluso los he inventado y los he creado y muchos que me sé. Es una pasión que tengo por los dichos. Y en una ocasión un chico en Colombia justamente
iba anotando todos los dichos que decía, y cuando yo decía, ¿alguien tiene alguna pregunta? Yo me refería al tema que estaba impartiendo. Me decían, sí, Carla, ¿qué significa esto en México? ¿No? Y bueno, nos reímos mucho porque al final me decía, yo quiero que me mandes el material del curso y quiero hacer un glosario de los dichos. ¿No? Entonces, de ahí fue que surge la idea de decir, bueno, ¿por qué no vamos relacionando cada una de las 48 leyes del poder con uno o más dichos para aterrizar, ejemplificar y ponerlo en, como diría un amigo mío, en términos taqueros? Claro, en peras y manzanas, palitos y bolitas. Palitos y bolitas. Y de ahí surge entonces el título 5 pies al gato, porque en ocasiones le vamos a buscar 5 pies o 5 patas al gato y en otras ocasiones diremos justo lo contrario. No le busquemos 5 patas al gato. Las cosas lo que son. Las cosas lo que son. Bueno, disculpen nuestra introducción. Teníamos mucho que decir antes de empezar, pero vámonos de lleno a la primera ley con la que vamos a empezar hoy. Ley número 1. Nunca le haga sombra a su amo. Importantísima ley. A grandes rasgos les platico de qué se trata este capítulo. Este capítulo habla de la importancia de no, digamos, brillar más fuerte, más notoriamente que tu jefe, que una persona con una posición superior a ti, con más poder, a la que puedas hacer sentir incómoda y desconfiada. Incómoda, desconfiada, insegura. Y bueno, tenemos que hablar claro. Todos los seres humanos tenemos ego. El ego es un mecanismo de defensa y de sobrevivencia sin el cual no podríamos vivir ni 5 días en este planeta Tierra. Es cierto, pero el ego desbordado se convierte en un problema, como también la falta de confianza en uno mismo. En este capítulo no estamos hablando de quitarnos la confianza en uno mismo, estamos hablando de ser inteligentes y ser estrategas, ¿sí? Me encantó cuando leí el capítulo 1 que habla justamente del rey Luis XIV, que tenía en su corte a un personaje sumamente interesante. Claro, su ministro de Finanzas. Su ministro de Finanzas, justamente. Fouquet, si no me equivoco, se llama Fouquet. Exactamente. Cuando Luis XIV comienza su reinado siendo un rey muy joven, Fouquet ya era un personaje bien establecido en la corte, muy poderoso y que además le caía muy bien a Luis XIV, era buen consejero suyo, buen amigo suyo. ¿Qué sucede? Que al terminar el periodo del primer ministro de Francia, pues Fouquet daba por hecho que él iba a ser el siguiente, que el rey lo iba a nombrar primer ministro. ¿Qué sucede? Se termina el periodo del primer ministro y en lugar de nombrar a Fouquet, Luis XIV decide eliminar por completo el puesto. Esto le mueve el tapete bastante a Fouquet, se queda pensando, ay, jole, ¿será que estoy cayendo un poco de la gracia del rey? ¿Y cuál fue su respuesta? Dijo, bueno, tengo que hacer que el rey otra vez me quiera y estar en su gracia. Y para esto voy a hacer la fiesta más opulenta y maravillosa que todo Francia y todo el mundo haya visto jamás. Y de mejor clase, invitando a las altas esferas del poder y la sociedad de esa época. Todo esto en honor a Luis XIV. Así es. Ese era con la excusa de estrenar su nuevo palacio que se acababa de construir. Pero formalmente era una fiesta para celebrar la grandeza del rey Luis XIV. Y dicho sea de paso, Luis XIV, el famoso Rey Sol, era conocido por su enorme orgullo y su arrogancia. Le encantaba ser el centro de atención, no por algo le decían el Rey Sol. Y bueno, este hombre, con la mejor de las intenciones, con la lealtad y el compromiso hacia su soberano, le da esta enorme, hermosa y de buen gusto fiesta. Y sin embargo, con cada sonrisa, con cada halago que los invitados hacían a Fouquet, ¿qué creen que le pasaba a Luis XIV? La espinita de la envidia, la inseguridad, le estaban picando el ego. Así es. Él se lo tomó como todo lo contrario a la intención que tenía Fouquet. Vio en él una amenaza, más que otra cosa, una amenaza tangente y palpable que no le gustó para nadita. Al grado de que a la mañana siguiente, ni siquiera pasaron 24 horas, Fouquet se despertó bastante crudo seguramente, con la sorpresa de los guardias imperiales, es más, D'Artagnan, dice en el libro, D'Artagnan, que era el jefe de la guardia personal del rey Luis XIV, apresándolo por cargos de
traición, de robo nación. a la nación, a la corona, porque si no, ¿de dónde había sacado tanto dinero, por supuesto? Y pues para hacerles la historia corta, terminó sus años, si no me equivoco, encarcelado y luego... Sí. De hecho, Voltaire, cuando narra esto, dice, al comienzo de la velada, Fouquet estaba en la cima del mundo. Al final de la fiesta, llegó a su fin y había caído en el abismo. ¿Y cuál fue su único pecado? El pecado fue ensombrecer a su líder, a su amo, a su rey. ¿Por qué? Porque además lo hizo sentir inseguro. Esto es un pecado que no se puede cometer. Si trasladamos esto a la vida cotidiana, yo en mis sesiones de coaching siempre le digo, cuando surge un tema similar, siempre le digo a mis coaches, ten cuidado porque las medallas tienen que ir en el pecho del general, no en el tuyo. Entonces, tu deber, tu labor es ayudarle a tu jefe, a tu líder, a ponerse medallas en su pecho, porque si él brilla, brillas tú. Pero si tú brillas, no necesariamente él siente que está brillando y puede ser un problema. Eso es muy cierto y me hace pensar en la frase que dijiste hace un rato, sobre la paciencia. Muchas veces nosotros en una carrera en ascenso comemos ansias por brillar, por hacer lucir todo nuestro esfuerzo y pues bueno, en algunos de esos casos pisamos callos que no deberíamos de pisar. Sí. Como bien dijiste, si brilla tu líder, brillas tú y en algún determinado momento se notará todo tu esfuerzo, irás progresando naturalmente. Y claro, cuando yo estaba leyendo este capítulo especialmente, se vinieron a mi cabeza, así de volada, dos dichos. El primero es, no muerdas la mano que te da de comer. Totalmente. ¿Sí? O sea, cuídala. Si tú sabes que, digamos, tu futuro, tu desarrollo, tu crecimiento, tu brillo en la organización depende mucho de lo que tu jefe diga de ti, porque finalmente tu jefe es el que está evaluándote, el que está observándote, el que está desarrollándote. Te conviene que tu jefe hable muy bien de ti. Entonces, para eso tienes que poner medallas en su pecho. Y por el otro lado, el otro dicho que tenía yo por ahí es no le des de patadas al pesebre. Si nos verán, posiblemente nos van a ver muchos amigos de Latinoamérica, no sé si haya que explicar este dicho, pero ¿qué entiendes cuando yo te digo no le des de patadas al pesebre? ¿Se te viene encima la estructura? Exactamente, no te conviene. No puedes echar abajo aquello que te está cobijando, que te está protegiendo, ¿sí? Básicamente. Pero yo quiero que les cuentes el ejemplo que me diste, por favor. A mí se me vino a la mente un ejemplo que me contó un conocido, no diremos nombres. No diremos nombres. Hace algunos meses que me dio muchísima risa y creo que es el ejemplo perfecto para esto. Esta familia, al mudarse a Querétaro, la ciudad en la que vivimos, hace bastantes años, no conocían a nadie. La mamá, el ama de casa de la familia, está desesperada buscando quien le ayude con las labores domésticas de la casa y pues sin conocer a nadie no sabe dónde preguntar. Pasa un mes y ella está sobrecargada, cansada, haciendo mil cosas, agobiada, ¿quién me va a ayudar? Un día sale a hacer el mercado y su esposo se topa con una chica que va de casa en casa tocando el timbre, ofreciendo sus servicios como ayuda doméstica justamente. Y él dice, wow, voy a ser el héroe de esta situación, voy a contratarla aquí en caliente. La chica feliz de la vida dice, por supuesto, ahora mismo entro a trabajar y empiezo a hacer la limpieza. Al regresar, la mamá a la casa se topa con que tiene una nueva empleada doméstica sin su autorización. Y pues no le cae muy en gracia, pero era lo que había dicho que necesitaba y quería. Su esposo le hizo, digamos, el favor. Con la mejor de las intenciones. Eso es lo que pasa con estos temas, que siempre hay buenas intenciones normalmente detrás de... Claro. Bueno, en la mayoría de los casos. Sí. A veces hay fallas de comunicación y volvemos al tema de los egos, ¿no? Pero bueno, el caso es que al final del día, la señora le dice a esta chica, lo siento mucho mi reina, pero no vamos a necesitar tus servicios, y la despide. El señor se queda sorprendido y dice, ¿pero por qué? Era justo lo que me habías dicho que necesitabas. Bueno, da el caso que esta chica era particularmente atractiva, era una mujer muy guapa y tenían un hijo adolescente y un esposo, yo me imagino, con el ojo alegre. Y a la señora no le cayó nada en gracia tener a una chica más joven y muy atractiva trabajando en su casa, haciendo las labores domésticas. Prefirió
seguir haciendo el trabajo duro ella que tener una amenaza, digámoslo así, en su casa, una amenaza que por lo menos ella percibía como amenaza. Claro, y es que ese es el tema. A mí cuando Mara me contó esta anécdota, porque fue una anécdota, algo que en realidad pasó, yo me moría de la risa, porque le digo, claro, es que esta chica no tenía la culpa por ser bella, claro por que ser no. atractiva, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Que a veces, sin deberla ni temerla, hacemos sentir inseguros y amenazados a otros. ¿Por qué? Porque de una u otra manera el atractivo físico, la eficiencia, el carisma, tal vez la inteligencia, la cultura, la elocuencia que algunos tienen, hace sentir inseguro a ese otro, que dicho sea de paso, es su jefe o la autoridad. Entonces, ¿qué significa esto? No podemos culparte porque seas inteligente, carismático, atractivo, brillante, eficiente, pero sí tienes que tomar en cuenta que tienes que hacerte consciente de eso y nunca, nunca estar por encima de la persona que en este caso es la autoridad. Es la autoridad. Y es más, hacerte consciente de todas estas cualidades que tienes y ponerlas a trabajar y dirigirlas para hacer que brille tu superior. Volvemos a lo mismo, porque yo cuando leí este capítulo, lo primero que pensé me hizo un poco de ruido porque dije, es que no es justo tener que bajarle a tu propio brillo, ¿no? No es algo natural en nosotros los humanos. Si lo tienes, ¿por qué no hacerlo brillar? Claro. Me parecía como antinatural, hasta que llegué al segundo ejemplo que pone, porque normalmente Robert Greene en un mismo capítulo, para ejemplificar la ley, pone un ejemplo de una transgresión, cómo el no entender la ley sale mal, da malos resultados, pero también pone un ejemplo en el que la ley, una vez comprendida y bien aplicada, puede dar grandes resultados. Pone el ejemplo de Galileo Galilei, un genio del Renacimiento, que tuvo muchos problemas al principio de su carrera, problemas financieros exactamente, porque cada invento que hacía, cada descubrimiento que hacía, normalmente lo dedicaba a alguna de las grandes familias, a alguna persona poderosa de Florencia en este caso. Y pues ¿qué sucedía? Que le retribuían con honores y con regalos, pero nunca con dinero, con cash. Entonces tenía problemas de flujo, digámoslo. Un día se le ocurre decir, tengo que solucionar este tema. Entonces voy a conseguirme un patrono, ¿se le llama? Patron. Sí, un mecenas. Sí. ¿Y qué se le ocurre? Dice, bueno, mi próximo gran descubrimiento, que en este caso fueron las lunas de Júpiter, se lo voy a dedicar específicamente a la familia Medici. Y no solo eso, voy a hacer que toda la historia alrededor de mi descubrimiento sea para enaltecerlos, para hacerlos quedar muy bien. Claro. En este caso, Cosimo de Medici primero, el formador de la gran gloria de la familia Medici, había decidido que Júpiter iba a ser el planeta de los Medici, justamente, por su importancia, por su gran tamaño. Como la imagen, el logo, digámoslo ahora. ¿Sí? Exactamente. Curiosamente, las lunas de Júpiter que Galileo descubrió fueron 4. Todo le hacía sentido porque dijo, claro, todo tiene sentido porque Cosimo tuvo 4 hijos, así es, que a su vez siguieron con el legado Medici. Entonces así fue haciendo varias conexiones que enaltecieron muchísimo a la familia Medici, se sintieron sumamente honrados y por supuesto se volvieron sus patrocinadores hasta el resto de su vida, lo cual sacó a Galileo de problemas financieros, pero volvemos a lo mismo. Él para nada tuvo que bajarle a su brillo, digámosle así, ni a su genialidad. Todo el mundo lo reconocía como lo que era, un gran genio, un gran científico, pero fue bastante inteligente para darse cuenta quién era la mano que le daba de comer. Volvemos a lo mismo. Exactamente. O sea, no decimos que dejes de ser tú, no decimos que tengas que cambiar tu forma de ser para no hacerle sombra al amo. Lo que te decimos es, si estás consciente de las fortalezas, las habilidades que tú tienes y que tu amo o tu jefe o tu líder no tienen, seas sensible a eso y que jamás hagas algo bueno que parezca malo. Ahí sale otro dicho. ¿Sí? No, bueno, tenemos material para un montón de podcasts. Sí. Entonces, bueno, me tomo otro segundo, perdón, pero soy la mercadóloga del equipo. Por favor, denle clic a suscribir aquí abajo, denle like para que nos ayuden en el algoritmo de YouTube y nuestro video pueda llegar a más gente y sigamos platicando de esto. Gracias. Esas cosas las sabe mi hija. Sí. Y volviendo a por qué estamos aquí sentadas, la verdad es que pues nos hemos pasado tantos días
en familia, que un día le decía yo, Mara, ¿por qué no hacemos un proyecto juntas? Vamos a divertirnos juntas. Y bueno, también no está de más decirles que yo fui la coach que certificó a mi hija como coach. Sí. Y no es porque yo sea su madre, pero es magnífica coach. Es Gracias, muy buena mami. coach. No, bueno. ¿Eh? No, pues bueno, con este gran ejemplo, ¿Qué quieres que diga? ya nos vamos a poner a llorar aquí. Y es el primero. Bueno, yo creo que aquí le cortamos por hoy porque estamos hablando como merólicos. Es un tema que nos apasiona y nos vemos, si todo sale bien, la semana que entra, en un par de semanas, depende de cuánto me tarde en editar este video y en aprender estas maravillas del YouTube. Nos vemos pronto, muchísimas gracias. Sintonícenos nuevamente en 5 pies al gato. 5 pies al gato para ustedes. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Hasta luego.